Existe una gran mentira sobre el narcisista, la de que él sufre en el momento en que te vas. No sufre. El narcisista, sea hombre o mujer, solo siente el impacto real cuando se da cuenta de que perdió el control. Y eso no pasa el día en que desapareces. Pasa después, cuando no reaccionas, no respondes y no vuelves atrás. Aquí está la parte que casi nadie entiende. Mientras él cree que todavía tiene acceso emocional, el juego continúa. El narcisismo se alimenta de eso. Pero cuando ese acceso se corta, algo se rompe por dentro. No es escándalo ni drama, es silencioso. Y es exactamente por eso que duele tanto. Hoy vas a entender las 8 reacciones que surgen cuando el narcisista se da cuenta, demasiado tarde, de que te perdió de verdad. Algunas pasan desapercibidas, otras son peligrosas. Y una de ellas lo cambia todo. Si ya sentiste culpa, confusión o dudas por alejarte, quédate hasta el final. Esto te dará una claridad que casi nadie tiene. Reacción 1. Él intenta actuar como si no le importara. La primera reacción del narcisista cuando se da cuenta de que algo escapó de su control es ponerse la máscara de la indiferencia. Surge una frialdad repentina, casi teatral, como si hubieran apagado un interruptor. Él cambia el tono, responde seco, corta conversaciones y se aleja de forma calculada. No es desapego, es defensa. El narcisismo no soporta la idea de parecer afectado emocionalmente. Demostrar dolor sería admitir pérdida de poder, y eso hiere el ego a un nivel profundo. Entonces se endurece, cierra la expresión, contiene las emociones, no porque esté bien, sino porque necesita parecer superior, por encima de todo y de todos. Esa indiferencia, sin embargo, no es natural, es actuada. El narcisista pasa a actuar como si nunca hubiera sido tan importante, como si tu ausencia no causara ningún impacto. Él intenta transmitir la imagen de alguien que siguió adelante demasiado rápido. El narcisismo exige esa actuación constante de control. Internamente se repite a sí mismo que está mejor ahora, que tú eras el problema, que la salida fue un alivio. Todo esto sirve para evitar un enfrentamiento interno doloroso, porque si se detiene a sentir, va a tener que enfrentar la pérdida real. Muchas personas interpretan esa postura como fuerza emocional, madurez o frialdad calculada. Pero en la práctica, esto nace del miedo. Miedo de ser visto como descartado, miedo de perder estatus emocional, miedo de admitir que tenías un valor que él no logró controlar. Por eso, el narcisista sostiene esa postura rígida, casi artificial. Él necesita creer que todavía domina la narrativa, incluso cuando el vínculo ya comenzó a desmoronarse por dentro. Ese intento de parecer invulnerable es, en realidad, una señal clara de fragilidad emocional. En ese momento, la actitud más poderosa suele ser no reaccionar a esa indiferencia actuada, no confrontar, no pedir explicaciones, no intentar probar nada. Cuando mantienes silencio y firmeza, el teatro pierde sentido. Sin reacción, no hay confirmación de poder. Y es exactamente ahí que el narcisista comienza a sentir la incomodidad real. La máscara funciona mientras hay público. Cuando ya no lo hay, solo queda el vacío que intentó evitar desde el principio. Puedes percibir cómo esa frialdad no es fuerza, sino un pedido silencioso de control. Reacción 2. Él comienza a observarte en silencio. Después de la indiferencia actuada, surge una fase más silenciosa y estratégica. El narcisista pasa a observar a distancia. No hace ruido, no se expone, pero acompaña. Mira redes sociales, presta atención a horarios, cambios de comportamiento, nuevas conexiones. El narcisismo necesita entender qué está pasando fuera de su campo de control. Él no quiere necesariamente volver, quiere saber si todavía tiene impacto. Esta vigilancia discreta es un intento de recuperar la sensación de dominio. Muchas veces esa observación no ocurre de forma directa.
El narcisista pregunta por ti a terceros, comenta casualmente con alguien en común, lanza una frase aparentemente inocente. Es una forma de recoger información sin comprometerse. El narcisismo evita la exposición directa cuando hay riesgo de rechazo. Prefiere tantear el terreno primero. Saber si cambiaste, si estás mejor, si pareces más fuerte. Cada detalle se convierte en un termómetro emocional. Lo que se mezcla aquí no es nostalgia genuina, es curiosidad acompañada de pérdida de control. El narcisista comienza a darse cuenta de que ya no eres predecible, y eso incomoda profundamente. El narcisismo funciona mejor cuando logra anticipar reacciones. Cuando esa previsibilidad termina, surge una inquietud constante. Él observa intentando encontrar señales de debilidad, brechas emocionales, cualquier cosa que indique que todavía existe acceso. En esta etapa, mantener coherencia entre lo que muestras y lo que vives es fundamental. No se trata de provocar ni de exhibir felicidad forzada. Se trata de no entregar información emocional gratuitamente. Cuando sigues tu vida con naturalidad, sin explicar demasiado, sin justificarte, la observación silenciosa pierde utilidad. El narcisista mira, pero no encuentra palancas, y eso lo desestabiliza más que cualquier enfrentamiento directo. ¿Percibes cómo el silencio consistente comienza a quitarle el piso? Reacción 3. Él siente rabia, no nostalgia. Cuando el control comienza a escaparse de forma más evidente, el sentimiento que surge no es nostalgia, es rabia. El narcisista no extraña la conexión emocional, siente la herida abierta en su propio ego. El narcisismo no interpreta tu salida como un final natural, sino como una afrenta personal. En su lógica interna, tú no solo te fuiste, desafiaste la jerarquía invisible que él creía que existía. Esa percepción activa un estado constante de irritación, porque desmonta la fantasía de superioridad emocional que sostenía hasta entonces. Esa rabia viene acompañada de pensamientos distorsionados y justificaciones internas bien construidas. El narcisista pasa a verse como injusticiado, irrespetado, hasta humillado. Él revisita conversaciones, situaciones y conflictos, intentando probarse a sí mismo que exageraste, que fuiste ingrato, que actuaste de forma cruel. El narcisismo necesita reescribir los hechos para no enfrentar su propia responsabilidad. Admitir que perdió a alguien por su propio comportamiento sería un golpe profundo a la identidad que construyó a lo largo del tiempo. No existe reflexión real en esta fase, existe rumiación. La rabia se convierte en una forma de mantener el vínculo vivo, aunque sea de manera tóxica y silenciosa. Mientras él está con rabia, tú todavía ocupas espacio mental. Y para el narcisismo, eso es preferible al vacío absoluto que representa la pérdida. Por eso, esta etapa suele venir acompañada de pensamientos obsesivos, irritación constante y una sensación de injusticia que nunca se resuelve completamente. En este punto, la postura más saludable es no absorber esa rabia como si fuera tuya. Ella no habla de quién eres tú, habla de la pérdida de control de él. Cuando no reaccionas, no te defiendes y no intentas justificarte, esa rabia queda sin blanco. El narcisista se ve obligado a lidiar solo con el resentimiento que creó y no puede descargar. ¿Puedes percibir cómo esa rabia no es amor mal resuelto, sino puro orgullo herido? Reacción 4. Él intenta provocar una reacción. Cuando la rabia no produce el efecto esperado, el narcisista cambia de estrategia, deja de atacar internamente y pasa a provocar externamente, de forma calculada e indirecta. Surgen mensajes ambiguos, publicaciones con indirectas, comentarios que parecen neutros, pero cargan intención. El narcisismo necesita probar si todavía existe algún hilo emocional conectándolos. No es un movimiento de reconciliación. Es un intento de confirmar que todavía tiene influencia.
Si hay reacción, aunque sea negativa, el ego se siente alimentado. Esas provocaciones también suelen ocurrir mediante encuentros casuales. El narcisista aparece en lugares que frecuentas, comenta algo casual, toca un tema aparentemente inofensivo. Él observa todo con atención exagerada, el tiempo de la respuesta, el tono de voz, la mirada, la postura corporal. Para el narcisismo, cualquier microreacción es información valiosa. Cada detalle ayuda a medir si el control todavía existe o si realmente se está perdiendo. Los juegos emocionales en esta fase tienden a ser sutiles justamente para generar confusión. Un día ignora, al otro elogia. En un momento parece distante, después surge demasiado accesible. Esa alternancia no es confusión emocional, es estrategia. El narcisista intenta romper tu estabilidad interna, hacerte dudar de tu propia decisión. Mientras cuestionas, él siente que todavía ocupa espacio mental, y eso sostiene el narcisismo. Aquí, la respuesta más poderosa sigue siendo la coherencia emocional. No se trata de frialdad artificial, sino de constancia. No reaccionar a las pruebas, no explicar, no entrar al juego. Cuando no hay respuesta emocional, la provocación pierde función. El narcisista percibe que cualquier intento de jalarte de vuelta al campo emocional falla. Y eso confirma algo profundamente doloroso para él. El efecto terminó. ¿Percibes cómo la ausencia de reacción desmonta todo el juego? Si todo esto que estás escuchando tiene sentido para ti, es porque existe un patrón ahí que necesita ser roto de una vez. Por eso, en el primer comentario fijado, dejé un ebook que profundiza exactamente ese proceso. Es un libro virtual. Accedes al instante, directo en el celular o en el correo, sin complicación. En él, explico paso a paso cómo salir del ciclo de la manipulación del narcisista con claridad, firmeza y estrategias que realmente funcionan. Y junto con él, hay dos materiales que complementan todo esto. Uno te ayuda a entender el lenguaje emocional del narcisismo, y el otro se enfoca en reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera. El enlace está en el primer comentario fijado. Y si este contenido te ha ayudado, aprovecha y sigue el canal para continuar aprendiendo con profundidad. Reacción 5. Él reescribe la historia. Cuando provocar no funciona, el narcisista va por algo más profundo: reescribir la historia. Él reorganiza los hechos de forma conveniente, cambia causas, invierte consecuencias y redefine roles. De repente, tú pasas a ser el problema. El narcisismo necesita esa distorsión para proteger al ego del impacto de la pérdida. Si mantuviera la narrativa original, tendría que enfrentar límites, errores y responsabilidades. Entonces altera el guión interno para seguir sintiéndose correcto. En ese proceso, el narcisista se coloca como víctima, recuerda episodios fuera de contexto, exagera conflictos y minimiza sus propias actitudes. Cuenta la historia para sí mismo y para otros de una manera que lo favorezca. El narcisismo busca validación externa para sostener la versión creada. Cada persona que está de acuerdo con él funciona como un espejo que devuelve confort. No se trata de verdad, se trata de alivio emocional. Esa reescritura también sirve para anestesiar el dolor de la pérdida. Al creer que fuiste injusto, ingrato o inestable, el narcisista evita enfrentar el vacío dejado por tu ausencia. Se convence de que se libró de algo malo, aunque sienta falta del control. El narcisismo prefiere una mentira cómoda a una verdad que exija cambio. Así, la pérdida deja de ser pérdida y se convierte en supuesta liberación. Para quien está del otro lado, lo más importante es no entrar en esa disputa de versiones, no intentar corregir la historia, no probar quién tiene razón. La coherencia de tu actitud vale más que cualquier narrativa que él cuente. Con el tiempo, la realidad se impone sola.
El narcisista puede hasta convencer a otros, pero no logra sostener esa mentira internamente por mucho tiempo. ¿Percibes cómo esa distorsión es más sobre autoprotección que sobre ti? Reacción 6. Él intenta sustituir rápidamente. Cuando el vacío comienzas a apretar y ninguna estrategia anterior funciona, el narcisista intenta sustituirte lo más rápido posible. Surge alguien nuevo de forma apresurada, casi mecánica, como si el espacio no pudiera quedar vacío ni por un instante. Esa prisa no tiene que ver con amor, tiene que ver con anestesia emocional. El narcisismo no sabe estar solo o sola, porque el silencio obliga a enfrentar sentimientos que evita desde siempre. Sustituir es una forma de huir del malestar interno. Esa nueva relación suele ser demasiado intensa desde el inicio. Todo pasa rápido, fuerte, exagerado. El narcisista hace cuestión de mostrar felicidad, planes, sintonía y conexión profunda, aunque todo aún sea superficial. Es una relación performática, pensada para ser vista. El narcisismo necesita probarle al mundo, y principalmente a sí mismo, que no perdió nada. Cuanto más visible la felicidad, mayor suele ser la inseguridad que intenta esconder. Detrás de esa vitrina emocional, el patrón se repite. La relación tiende a ser superficial, basada en admiración, validación constante y poca profundidad real. El narcisista exige atención, idealiza al principio y evita cualquier intimidad que exija vulnerabilidad. El vacío que dejaste no se llena, apenas se cubre. El narcisismo funciona como un ciclo, se cambia a la persona, pero se mantiene el mismo comportamiento interno. Para quien observa desde afuera, comprender esto es liberador. Esa sustitución no disminuye tu valor y no borra lo que existió. Revela, en realidad, la incapacidad de él de sostener vínculos reales. Compararte solo alimenta la ilusión que él quiere vender. El narcisista cambia el escenario, pero no cambia el guión. Y tarde o temprano, el vacío regresa, porque nunca fue sobre ti, fue sobre control. ¿Percibes cómo esa prisa en sustituir expone una fragilidad profunda? Reacción 7. Él entra en colapso silencioso. Después de que todos los intentos externos fallan, el narcisista comienza a colapsar por dentro. No es un colapso visible, no hay escenas dramáticas ni pedidos de ayuda. Es silencioso, lento y desgastante. La energía emocional cae, la irritación aumenta y la sensación de vacío pasa a formar parte del día a día. El narcisismo comienza a perder el combustible que siempre lo mantuvo en funcionamiento, la sensación de control sobre alguien. Sin eso, todo se vuelve más pesado, más opaco, más difícil de sostener. Ese colapso suele manifestarse en pequeños cambios de comportamiento. El narcisista se vuelve más impaciente, más cínico, menos tolerante. Cosas simples pasan a irritar demasiado. El placer disminuye, el entusiasmo desaparece y nada parece realmente satisfacer. El narcisismo no lidia bien con frustración prolongada. Cuando no logra restaurar el control, entra en un estado interno de desgaste constante, aunque siga fingiendo normalidad para el mundo. Internamente, comienza a surgir una percepción incómoda. Algo importante escapó. No necesariamente tú como persona, sino el acceso emocional que tenía. Esa percepción no viene clara, viene difusa, como un malestar difícil de explicar. El narcisismo evita ponerle nombre a eso, porque ponerle nombre sería admitir pérdida real. Entonces empuja el sentimiento hacia abajo, intenta seguir adelante, pero el vacío continúa ahí, cobrando su precio. Para quien está del otro lado, este es el momento en que mantener distancia se vuelve aún más importante. Cualquier reacercamiento puede ser usado como anestesia temporal para ese colapso interno. No es hora de rescatar, explicar o acoger. El proceso necesita ocurrir sin interferencia. El narcisista necesita lidiar con su propio vacío, porque sólo así el ciclo se cierra. ¿Puedes percibir cómo ese colapso no es castigo, sino consecuencia natural de la pérdida de control? Reacción 8. Él,
Se da cuenta de que perdió algo que ya no controla. Este es el punto más doloroso para el narcisista, porque aquí ya no hay ilusión posible. Se da cuenta, aunque tarde, de que perdió algo que ya no controla. No existe respuesta, no existe retorno, no existe reacción. Tú no corres atrás, no explicas, no reaccionas. El silencio deja de ser estrategia y pasa a ser realidad. El narcisismo entra en shock porque siempre creyó que, en algún nivel, todavía tendría acceso emocional. Cuando eso termina, el impacto es profundo. En esta etapa, el narcisista entiende que el vínculo fue roto de verdad. Ya no hay brechas ni puertas entreabiertas. Aquello que antes activaba con un mensaje, una mirada o una provocación, simplemente ya no funciona. El narcisismo depende de esa respuesta para sentirse vivo, relevante, poderoso. Sin ella, queda una sensación de pérdida que no puede ser revertida con juegos o actuaciones. Es una constatación silenciosa, pero extremadamente pesada. Lo más difícil para él no es perderte como persona, es perder el control que ejercía, perder el papel central en la dinámica, perder el acceso a tu emocional. Eso desmonta la estructura interna que el narcisismo construyó a lo largo del tiempo. Se da cuenta de que ya no puede jalarte de vuelta al juego, y esa percepción no genera crecimiento inmediato, genera vacío, un vacío que no sabe cómo llenar, porque siempre evitó mirar hacia adentro. Para quien está del otro lado, este es el momento de mayor liberación. Ya no hay necesidad de probar nada, explicar nada o reaccionar a nada. El ciclo se cierra naturalmente cuando el acceso emocional se corta. El narcisista puede hasta seguir la vida externamente, pero internamente sabe que perdió algo que no puede recuperar, y eso marca un antes y un después. Puedes sentir cómo ese silencio definitivo es el punto en que el control cambia de manos. Si este contenido tuvo sentido para ti, comenta aquí abajo algo simple, como «Yo elijo liberarme». Ese gesto parece pequeño, pero muestra que estás realmente comprometido con tu propio cambio. Todo esto que escuchaste habla de dolor, de confusión y de heridas que no aparecen por fuera. Y si esto te tocó, es porque todavía existe algo ahí adentro que necesita ser cuidado con más profundidad. Entender el narcisismo es un paso importante, pero fortalecerte emocionalmente es lo que realmente cambia tu vida. El silencio que aprendiste a mantener muestra fuerza, pero también revela cuánto pasaste intentando mantenerte entero o entera. Por eso, necesitas conocer el ebook que dejamos en el primer comentario fijado, no como curiosidad, sino como continuidad de ese proceso. Es un libro virtual que recibes directo en tu celular o en tu correo en cuanto accedes. En él, explico con claridad cómo romper el ciclo de la manipulación del narcisista y recuperar tu estabilidad emocional. Y junto con él existen dos materiales que se complementan naturalmente. Uno te ayuda a identificar el lenguaje emocional del narcisismo y el otro está enfocado en reconstruir tu autoconfianza desde adentro hacia afuera, a tu tiempo. El enlace está en el primer comentario fijado debajo del video, de forma simple y directa. Y si este canal te ha ayudado, suscríbete y activa las notificaciones. No estás solo o sola en ese proceso. Hasta el próximo video.